Bueno, si querés pasamos y nos contás un poquito, bueno, ya con toda esta experiencia encima de conducción de la carrera en Rosario, de diálogo interdisciplinar, ¿no? De los campos disciplinares de la ciencia política y del trabajo social. Nuestra facultad, que tenía una sola carrera, que era la licenciatura en Trabajo Social en UNER, en 2005 empieza a pensar la posibilidad de conformar otra carrera de grado, otra licenciatura, y es la licenciatura en Ciencia Política. Bueno, ahí se venía trabajando un plan de estudio con un docente que se llamaba Raúl Moreno, en el momento en el que estaba Lenny de Jong y estaba también María del Carmen Rudi en la gestión. Y ahí aparece tu figura y como la convocatoria en la que te convocan para poder empezar a trabajar en esta, digamos, en la conformación del plan de estudio, pero también en empezar a pensar la licenciatura en Ciencia Política en la UNED, ¿no? Entonces, que nos cuente un poquito cómo fue eso. Realmente yo recibí una convocatoria, tuve mi primera reunión con Lenny y con María del Carmen, de su carácter de autoridades, y siempre digo que me perdí la primera impresión favorable a raíz de que se atrasó mi colectivo. Yo tenía que viajar de Rosario a Paraná y se descompuso en la ruta y yo me preocupé muchísimo porque llegué 1 hora y media tarde a esa reunión que tenía con ambas. Sin embargo, creo que pese a eso, caí bien, digo, yo que creo que venía con algún tipo de respaldo, no solo por lo que se dice acá de que tenía carrera académica o espalda propia, pero creo que jugó bien en esto la referencia que podrían haber dado en mi trabajo, tanto Nora Bonucci, una trabajadora social muy respetada y querida, como Gilla Lazzarini en Rosario, y también la cercanía con Arturo Fernández, que por su vínculo con Margarita Rosas también es muy querido por las trabajadoras sociales, no solo de Entre Ríos. Sí, buenos referentes. Claro, yo digo que eso fue un espaldarazo increíble. No sé bien cómo jugaron cada una de estas personas, pero sé que eran las que me conocían y sobre las que podían dar referencia de mi parte. Y me incorporé en la certeza de que iba a poder trabajar bien con el colectivo porque tenía referencias de cómo se trabajaba en la FTS de la UNAM, en el sentido de que había lógicas muy comunitarias, de que era una facultad, de que tenía una sola carrera de grado, pero que estaba pensando en ampliar y en expandir su formación de posgrado también, y para lo cual se necesitaba otra carrera. Y el trabajo del profesor Moreno había sido muy importante porque había consolidado un espacio, no solo en la planificación, en la estructura del plan, sino también en la relación con los docentes de trabajo social, al punto que habían acordado que las carreras tuvieran un primer año común. Eso había permitido, digamos, no solo el beneplácito de las autoridades de la facultad, sino también de los docentes de primer año, que no iban a ser dejados de lado, no iban a haber competencia en la incorporación de una nueva carrera, sino que iban a ser parte de ese proceso. Esto también, como tenía sus aspectos positivos, también tenía algunos costados problemáticos en el sentido de cómo articular ese plan en términos de correlatividades. La cabeza del profesor Moreno venía formada en el ámbito de la filosofía y había algunos problemitas de articulación de correlaciones, pero sobre todo a mí lo que me pareció muy bueno en términos de la recepción es que eran las docentes de primer año, el equipo de Susana Casaniga y ella en particular, tuvieron, pese a que su materia era la más propia del trabajo social, historiografía de la intervención social, tuvieron un acercamiento a mi espacio de coordinación, de poner a disposición y de discutir mucho si la perspectiva que le daban ellos
la materia en trabajo social iba a servir o no a la ciencia política. Y desde la lógica que yo traía previamente de la experiencia de Rosario, de cómo aprender de las prácticas y de que las carreras tuvieran implicancia en el medio y tuvieran un aporte, eso que yo dije de pensar las prácticas se conjugaba perfectamente con la lógica que tenían las trabajadoras sociales de la FTS. Así que prontamente logré insertar la perspectiva de la politología en diálogo, siempre en diálogo. Y quizá mi preocupación en ese momento más, diría, más fuerte, aunque no angustiaba, era que yo no entendía los clivajes políticos de la Facultad de Trabajo Social. Y eso para mí fue importante de cara a la nueva gestión que se venía, porque al año siguiente yo sabía que iban a cambiar las autoridades, pero no entendía bien cómo venía la distinción entre los espacios políticos que disputaban la conducción de la facultad. Pero fue una preocupación breve, porque se aventó rápido cuando conocí más a Sandra y a Carmen Lena. Claro, que es la nueva gestión en 2006, vos llegaste en 2005 a empezar a armar el plan y te encontraste con un cambio de gestión en el medio, con una elección importante en ese 2006. Sí, recuerdo. Y además, una elección importante. Sí, y además alguna inquietud que podía venir de cómo me iba a vincular se fue aventando rápido por la vinculación también con Mónica Jaquet, la nueva secretaria académica, y por la continuidad del plan institucional que estábamos pergeñando, en el sentido ya no solo del plan de estudios de la carrera, sino cómo íbamos a hacer la provisión de cargos para el cuerpo docente, porque respetamos a rajatabla la incorporación de docentes a través de concursos interinos, verlos andar y después llamar a concursos ordinarios. Esa era la perspectiva y se sostuvo. Yo me siento, digamos, muy reconfortada de haber podido hacer ese tránsito, porque no era la práctica común en la mayor parte de las unidades académicas que yo conocía y en las que había trabajado, y por otro lado porque mi llegada a la Facultad de Trabajo Social llegó en un momento en el cual yo ya en Rosario no me sentía desafiada por hacer nada. Y entonces en eso que hace al crecimiento personal, yo encontré un espacio abierto de contención y con mucho por hacer, y donde podía sentirme acompañada. Eso fue bueno también. Y para mí en lo personal. Y creo que en esas condiciones, para mí en lo personal, era lo que me permitieron hacer un aporte, lo que haya salido de eso. Porque digo, la gente que me sucedió en la gestión me dice, nos has dejado cada regalo, pero bueno. Es parte también, es parte. Claro. Sí, yo quería rescatar, hablaste del plan de estudio, hablaste de lo que era, porque digamos, era conformar el plan, la idea académico-política de la carrera, inconformando los equipos de cátedra que sostuvieran esos planes y este recorrido primero por los concursos interinos y después la consolidación de los concursos ordinarios, el poder convocar a algunos docentes también que pudieran ir formando esos equipos en Paraná, digamos que eso también es importante. Pero yo tenía una pregunta en relación a esto del perfil profesional que se fue construyendo también. Vos viniste con esa experiencia de Rosario, pero también en la FTS y en Paraná, en la carrera de Trabajo Social de la UNER, de Ciencia Política de la UNER, cómo se fue conformando ese perfil profesional en relación a la institución en la que se encarnaba de alguna manera y con qué decisiones académicas, políticas se fue armando. El perfil, digamos. El perfil profesional, de algún modo,
fue también construcción colectiva a partir de quienes se fueron incorporando a la titularidad de las cátedras y su lógica para la conformación de equipos. Eso no necesariamente es un proceso pacífico, digo, porque es bueno que haya discusión académica en torno a eso. Y respecto del perfil, tratamos siempre desde ciencia política de respetar las condiciones particulares en que se había desenvuelto hasta ese momento de nuestra llegada a la facultad. Sabíamos que tenía una tradición de apertura, de compromiso social, de mucho trabajo de extensión, y eso nos marcó pautas claras para que la carrera de ciencia política contribuyera a sostener ese perfil y, de ser posible, enriquecerlo con el aporte de ciencia política. Yo mentiría si no dijera que fui sesgando también la elección de algunos docentes, a los que les pedí que vinieran a participar de este proceso y que después se quedaran formando equipo. No lo voy a negar, porque en ese proceso hubo algún ruido en relación a algunos docentes que venían con una lógica academicista, que creo que se daba de bruces con lo que necesitaba un politólogo en Entre Ríos. Pensábamos que teníamos que acoger lo regional, las necesidades del medio, y traducirlas en cómo nuestros planes y programas de trabajo en las materias se hacían cargo de la rica historia entrerriana, pero también de la inserción clara de la facultad en el marco de las políticas sociales y su debate con la gestión de lo social en la ciudad y en la provincia. Teniendo en cuenta ese alcance, el perfil se fue moldeando. Yo diría, no sin dificultades, porque cuando uno se abre demasiado, también tiene que ser receptivo, y además de ser receptivo, tiene que ser receptivo a las críticas y a los cuestionamientos. Yo sé que se cuestionaba al comienzo que viniera gente de Rosario a trabajar en la carrera de ciencia política, pero ha ocurrido con todas las carreras. Cuando en ciencia política iniciamos ese proceso que yo mencionaba antes, trajimos mucha gente de Buenos Aires para formarnos los que no nos habíamos podido formar durante el proceso. Y por otro lado, no es un trasplante ni es una usurpación de lugares. Lo hicimos de traer gente de Rosario ya formada a integrarse a los equipos de trabajo social para que pudieran hacer también una tarea de desarrollo de los recursos riquísimos que tenía la zona, desde el trabajo social o desde nuestros primeros estudiantes de ciencia política que se incorporaron rápidamente a tareas de ayudantías a alumnos y después concursaron y después algunos hasta se han quedado en la gestión. Sí, recordaba ahora Cristina conversando con vos, no lo habíamos hablado antes, pero de esas primeras camadas de los estudiantes de ciencia política, no sé si recordás. Hay la primera promoción de 2005, de una riqueza y diversidad, más que nada en los primeros años, y algunos militantes históricos que eran personas más grandes, con algunos nuevos que salían venían a estudiar, pero tenemos en la institución el recuerdo, ¿no?, de algunos nombres y de algunos estudiantes que iniciaron en esos primeros años de ciencias políticas. Sí, en ese sentido, las primeras promociones, así como la hemos vivido en nuestra experiencia personal como alumnos, como docentes, sí, y directivos, la primera promoción de una carrera nueva siempre te marca por el vínculo, pero incluso que habilita el medio de la FTS, que es el acercamiento afectivo a los estudiantes, el conocimiento cara a cara de sus problemáticas, de su modo de aprender, de lo que esperan de la facultad. Y esa primera cohorte fue maravillosa, digamos, en el sentido de que, como bien decías, Laura,
eh, se incorporaron gente de las más variadas, ávidos del estudio, de reencontrarse con la política, desde la militancia de los 70 hasta, algunos terminaron la carrera, muy pocos, pero siguieron en la brecha y fueron clave en la formación de los estudiantes jóvenes, de los nuevos, porque marcaron también... De Juan Iturburu, Sí, por con ejemplo, Juan Iturburu siempre recuerdo la fecha de su muerte y siempre lo recuerdo en Facebook porque quiero que compartan con las palabras emotivas que yo puse en ese momento todo lo que me dio, porque era una persona que enseñó a otros estudiantes a debatir con respeto, a comprometerse con el estudio, a distinguir críticamente alternativas, pero sin agresión. Siempre aportando desde lo positivo. Y lo mismo pasó con el ruso Kuzman, que fue el que terminó la carrera y con el que seguimos en contacto cada tanto, siguiendo sus inquietudes literarias también, pero también había otros colegas que no tan grandes como ellos, pero que terminaron la carrera también, formando parte de esa primera promoción, acercaron mucha experiencia de trabajo. Y también, entre los más jóvenes, los que entraron recién salidos de la secundaria a hacer una carrera universitaria, los primeros graduados los recuerdo con mucho afecto, porque han sido gente que, por su compromiso con la carrera, han hecho carrera en ciencia política. Digo, gente como Andrés Miño, como Catalina Bressan. Me estoy olvidando de alguien que siempre trabajaba con Andrés y era brillante también como estudiante, y entraron ambos a CONICET, hicieron carreras académicas afuera, sus estudios de posgrado, y siguen trabajando y publican, y eso creo que dio de algún modo un empujón valioso, un estímulo a que muchos otros estudiantes que venían luego vieran que era posible y que no sintieran esta cosa de vengo de Entre Ríos, de una facultad que recién se incorpora al ámbito de la ciencia política. Se animaron a todo, fueron por más y lo lograron, porque fueron estudiantes de los que nos orgullecemos. Sí, ¿no? Una formación muy interesante, la de los, digamos, los profesionales que uno ve, bueno, que uno, por ejemplo, yo desde mi lugar entrevisto, o uno los ve andando ahora, estábamos hoy conversando en época de elecciones, que es lindo y a uno le enorgullece también como parte de la institución poder verlos siendo recién egresados, siendo docentes, participando activamente, criteriosamente, con buenos aportes en lo que es la vida política de la comunidad, ¿no? Sí, porque una característica en lo que creo que yo lo debato siempre con colegas de mi generación que tienen otra mirada sobre las posibilidades de inserción laboral de los jóvenes graduados, a diferencia de otros espacios, lo que puedo constatar es que los politólogos egresados de la Facultad de Trabajo Social de la UNED están todos vinculados a trabajos ulteriores a algunos simultáneos, pero la mayoría ulteriores a su formación, que una vez graduados tienen trabajo en el sector público, en organizaciones no gubernamentales, en medios de comunicación y en los distintos perfiles de formación que los habilitan tanto para trabajar en lo electoral, en lo comunicacional, siempre acompañando, nunca pretendiendo exclusividad para su perfil en ninguna posición. En la planificación, en la gestión de organizaciones, los veo trabajar en lo suyo, en lo que se espera que un politólogo pueda hacer. Y eso también contribuye, cuando los convocamos para que se vinculen con los nuevos estudiantes, a darles una idea del valor de su formación y de la carrera. Y eso también es bueno, digamos, reconforta saber que el esfuerzo que pone la institución
se recupera cuando el egresado trabaja y hace su aporte a la comunidad. Exacto, exacto. Bueno, siguiendo con el recorrido de lo que fue, bueno, la conformación de la carrera, yo recién veía, 2005 iniciamos con la carrera de Ciencia Política, empieza a andar, 2013, no muchos años después, menos de 10 años, empezamos a pensar la idea del surgimiento de un posgrado también en ciencia política. Y ahí estábamos, aparecen otras figuras que te acompañan, como la de Diego Gant, que también había participado de la gestión en la Secretaría de Extensión e Investigación. Y bueno, y ahí empieza a pensarse ya un posgrado para ciencia política. ¿Qué nos podés contar en relación a esto? En relación a eso fue la convocatoria que me hace la facultad a decir, bueno, cumpliste el objetivo de dejar completa la carrera, concursada, ya está en marcha completamente, no hay más cosas por ahí, siempre las hay que se pueden profundizar y mejorar y demás, pero yo había tenido en mis últimos años de gestión de la carrera de ciencia política el acompañamiento de Diego Gantus, que se había incorporado a la coordinación de la carrera de ciencia política como secretario técnico. Tengo que decir que todo este trabajo lo hicimos con mi permanencia habitacional en la ciudad de Rosario. Yo viajaba 1 o 2 veces por semana a Paraná. Y eso también fue mérito de la facultad de habilitarme a eso y también mío de trabajar a distancia, porque no trabajaba solo esos 2 días, sino que se trabajaba mucho desde lejos antes de que nos obligara a una circunstancia exterior. Digo, lo hicimos porque lo hicimos así. Y Diego se incorporó tardíamente en los últimos años de la conducción de la carrera a esa secretaría, pero como toda la gente que he incorporado, me la robaron rápido, porque Diego fue convocado a ser secretario de Investigación y Extensión y después se lo llevó la universidad también, no solo la Facultad de Trabajo Social. Así que tuve el privilegio de poder trabajar con Diego y con Natalia Galano en un proyecto que, a requerimiento de la facultad de conformación de un posgrado, empezáramos a diagramar. Y tuvimos una oportunidad que fue muy buena, que también habíamos gestado desde el espacio, porque nos habíamos incorporado a la Red Interamericana de Educación en Administración Pública. Esa red, en aquel momento que gozaba de financiamiento externo interesante, había generado concursos de asistencia técnica, además de concursos de premios docentes para monografías, trabajos finales y demás. Pero los concursos de asistencia técnica implicaban proyectos que pudieran hacer crecer las carreras o su vinculación con el medio. Y con Diego trabajamos primero en un proyecto de asistencia técnica a municipios del interior de la provincia de Santa Fe, y después trabajamos en este proyecto específico al que hacías mención, Laura, de la creación de un posgrado para la Facultad de Trabajo Social. Pedimos asistencia técnica a la entonces recién alejada de la presidencia de la red, Sonia Ospina, que había sido especialista en materias de evaluación de administraciones y que después se dedicó a estudios de liderazgo. Pero Sonia, una vez presentado nuestro proyecto y nuestra participación en él reconocida como ganadora del concurso, pudimos trabajar codo a codo en el diseño de un plan en el que Diego y Natalia hicieron buena parte del diagnóstico. Natalia relevando cuáles eran las carreras que en la zona existían en materia de políticas públicas, carreras de posgrado.
y Diego diseñando después con el apoyo de Sonia un plan de estudio de una maestría en evaluación de políticas públicas. Fue la primera maestría en evaluación que tuvo el país, porque nosotros, gracias a este trabajo de Diego y Natalia, habíamos detectado un área de vacancia. Se trabajaba mucho en políticas públicas, Estado y políticas públicas, Estado y gestión pública, pero no había evaluación de políticas. Y 2015, que fue el año que nos vio nacer, fue el año internacional de la evaluación. Así que entre el 2013 y el 2015 trabajamos internamente y ya pudimos salir con la convocatoria de la primera cohorte del posgrado en el 2015. A 10 años de la creación de la carrera. Mirá, de ciencia política, ¿sí? Claro. O sea que somos conscientes de que las cosas llevan su tiempo de implantación, de maduración y después dan satisfacciones. La maestría también, porque este apoyo internacional se vio también reforzado por el hecho de que teníamos cerca en la facultad personas como Alfredo Romero, que había hecho su maestría en evaluación de la mano de José Luis Osuna en España, y él nos acercó el vínculo, y también José Luis Osuna formó parte de la primera camada de docentes que hizo la apertura de la carrera de posgrado, de la maestría, y que a su vez, si no lo pudimos traer más seguido, es por la situación económica financiera, no por nuestra voluntad. Siempre ha seguido en contacto con la casa. Y eso también nos dio un gran soporte, no solo en lo afectivo, sino en lo técnico, porque no solo era docente de larga experiencia en los posgrados, sino presidente de la Sociedad Española de Evaluación. Recuerdo que cuando acreditamos la carrera ante CONEAU, que fuimos con Catalina, que en aquel momento estaba en la área académica del posgrado, se nos preguntó por qué teníamos un consejo asesor internacional, como con extrañeza de parte de los evaluadores. Y teníamos un consejo asesor internacional porque teníamos vínculos internacionales, porque así habíamos nacido de un proyecto que se había desarrollado con asistencia internacional, y no lo podíamos negar. Y eso creo que nos ayudó mucho desde el inicio a tener esa actitud de apertura. Han venido docentes mexicanos, colombianos, chilenos, han pasado por el estudio y el trabajo de formación de nuestros estudiantes como docentes de la maestría. Sé que esa apertura fue muy enriquecedora. Era una primera experiencia de maestría en evaluación, pero también incorporamos docentes de primer nivel en evaluación. De hecho, hoy contamos en la planta de esa maestría con Nerio Neirotti, que fue un precursor de los estudios de evaluación de política en Argentina. Contamos también con Celeste Llano, que ella es de Córdoba, pero tiene una inserción internacional porque está en el equipo de coordinación de la Red Latinoamericana de Evaluación. Entonces, todo esto nos fue dando volumen académico y organizacional en el espacio de la evaluación. Y también de eso nos sentimos orgullosos legítimamente. Muy bien. Bueno, después en relación a continuidad en nuestra casa, estuviste también en la coordinación de los espacios académicos de las distintas carreras de posgrado de nuestra facultad, igualmente ligada a la maestría y también a la carrera, pero bueno, la carrera también con otros actores en la coordinación, ¿no? Como fueron Diego, Pablo, bueno, hoy Elías. ¿Cómo fue ese tránsito después de lo de la maestría? ¿Cómo seguiste vinculado? Claro. Al crecer la maestría, era súper necesario incorporar equipo, es decir, conformar el equipo. El equipo técnico estuvo desde un inicio sumando a Alfredo Romero,
que después ha hecho su carrera, su trayectoria como académico y también como secretario general de la facultad. Pero también tuvimos en ese espacio desde siempre a Valeria Ruiz y a Walter Serrano, que también integraban la primera promoción de graduados de ciencia política y nos han hecho un soporte excelente en relación a los estudiantes de la maestría por el contacto estrecho que generaron con ellos y ayudándolos en todo lo que sea la organización administrativa de su pasaje por la facultad, como también en lo técnico específico de su área, porque recordándole la asistencia, el pago de cuotas, el trámite administrativo, la entrega de trabajos prácticos que se retrasaba, y todo eso lo pudimos hacer también con el soporte de la gente de financiera de la facultad. El trabajo de Silvina Goncevad y el aporte de Sergio, porque Sergio ha sido alumno de esta maestría, o sea que a su vez de responsable de un área importante, central de la facultad, como es la que maneja y asigna recursos y da cuenta de ello, también se interesó por los espacios de evaluación y su formación como autoevaluador de su carrera y de su personal, profesional y del espacio que gestiona. Así que eso también es gratificante. Pero también tengo que decir que tempranamente también incorporamos a Denise, que es la actual directora, porque si hay una cosa que se aprende en estos menesteres es que las instituciones no son un cine continuado donde todo arranca cuando uno llega. Las instituciones tienen una biografía, tienen un contexto y uno se va. Y así como para algunos es fácil irse, yo estoy segura que para mí es fácil irme porque ya lo he experimentado. Es fácil irse cuando uno sabe que la obra continúa, cuando uno sabe que hay trabajo hecho con gente desde antes para que pueda tomar la posta. Y así como pasó con la carrera de ciencia política, que en la coordinación fui sucedida por Diego y por Pablo, hoy vicedecano, también en la gestión de la maestría, el trabajo conjunto con Denise habilitó que se pudiera proponer desde su involucramiento concreto el pasaje de la maestría presencial a la virtual y que ella asumiera la conducción de la maestría como directora desde mi retiro. Así que mejor imposible. Sí, yo te escuchaba y recuperaba cuando hiciste lo del tránsito. Bueno, tus primeros años fueron en relación a la docencia, pero vos dijiste en un momento, cuando llegamos a lo del 84, a mí no solo me tiraba la docencia, me gustaba la docencia, sino que lo que me gustaba era la gestión política, o en este caso que sería la gestión política académica de la facultad, ¿no? En la universidad en realidad. Y me parece, mirando y escuchando y recuperando, que ha habido, ¿no? Una gran impronta tuya en el aporte, ¿no? Aparte de lo de la docencia, ¿no? A la construcción desde ese lugar de gestión política académica. Al inicio en Rosario, y como dijiste, cambiaron quizás las condiciones y después fuertemente desde 2005 en esta facultad, digamos, lo podemos ver en lo construido. Y bueno, y lo marcaste también en relación a esto último que tomás, lo importante que es construir equipos. Yo marcaba cuando pensaba en el final, hoy una carrera de ciencia política a 18 años, ¿no? En 2023, consolidada en la Facultad de Trabajo Social, consolidada en términos de como carrera, ¿no? De grado, en términos del posgrado también, y con los equipos de gestión. Hoy hablábamos de Pablo vicedecano, de Alfredo
secretario general, Silvana, secretaria académica también, que comparte con la otra Elías de la carrera. coordinación de la carrera también. Exactamente, ¿no? Y Y hoy, digamos, además, como parte, ¿no?, central de la conducción de la Facultad de Trabajo Social. Entonces me parece que eso también está bueno marcar esto del trabajo colectivo en la construcción de los equipos y en la tarea de gestión, que a veces no es tan sencillo de lograr en las instituciones académicas, ¿no? sí, y a su vez, yo pondría otra arista en juego, que es la de la vinculación interinstitucional. No hacer que la carrera en la facultad se desarrolle sola, que se desarrolle en armonía con las otras carreras de la facultad. Vos nombrabas, por reglamentación, los directores o coordinadores de carrera tienen que integrar los consejos académicos de los otros posgrados. Y eso me dio también una posibilidad de enriquecerme en lo personal, desde los espacios en los que tuve que compartir, tanto en la maestría de trabajo social, sobre todo en la especialización en niñez y adolescencia, y también con el doctorado en ciencias sociales, que se construyó originariamente con Alberto Petraca, Claudia Cohen, pero después hemos hecho un trabajo muy bueno con Ignacio. Entonces, ha sido también un recorrido de enriquecimiento mutuo. Y estas carreras de posgrado no se han desarrollado solas, sino siempre en red, trabajando con otras carreras del país. Digo, desde el inicio estuvimos en SAP, la Sociedad Argentina de Análisis Político. Desde el inicio estuvimos en INPAE, la Red Interamericana de Educación en Administración Pública. Desde el inicio estuvimos en la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública. Ahora vamos a configurar un nodo de la local de esa red por la cantidad de recursos humanos formados en el tema. Entonces, esa pertenencia, incluso a los grupos de ALACIP, que son la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, formamos parte de los núcleos que se dedican al estudio de la gestión de las políticas públicas. De ese modo, se ha trabajado con un nivel de inserción, de permanencia y de colaboración mutua entre instituciones, que también ha sido un baluarte en la construcción, no solo de las carreras, sino en su fortalecimiento y su proyección en el territorio nacional e internacional. Bien. Así que eso para marcarlo también, digamos, Mercedes, que no es solo acá, sino que ha sabido construirse toda esa red de vinculaciones que también posicionan a esta carrera o a estos posgrados de nuestra facultad. Bueno, Cristina, ya para ir cerrando un poquito esta suerte de entrevista o esta conversación que hemos tenido en virtud de recuperar el tránsito por la GPS ligado a la conformación de la carrera, que nos quieras compartir alguna reflexión como cierre de lo que ha sido esta experiencia en la Facultad de Trabajo Social desde los distintos lugares en que has estado y con la cosecha que has dejado, ¿no? con los referentes, con las propuestas en marcha, ¿no? De la carrera, del posgrado, ¿qué ha significado, ¿no? Este tránsito en esta facultad? Bueno, como dije, para mí fue un desafío cuando ya prácticamente después de tantos años de vida académica, poco a poco me desafiaba, y entonces fue un desafío. Uno renueva energías, y sobre todo renueva energías cuando encuentra espacios tan permeables, que se abren tanto a lo que uno puede llevar y que dan cabida a toda esa cantidad de proyectos y esas ideas, como dije antes, sin demasiada conflictividad. Y eso también es bueno, porque cuando uno logra insertarse en un espacio en el que se siente cómodo, donde hay comprensión, hay una acogida buena,
pero además hay debate respetuoso, se pueden generar distintos proyectos sobre los cuales se intercambia y demás. Yo encontré todo eso, encontré respeto, encontré afecto y encontré lugar para crear y crecer. Yo creo que todo eso me lo dio generosamente la Facultad de Trabajo Social. Y cuando un espacio te da eso, no podés sino responder dando lo mejor. Y sabiendo que uno se va, y cuando llega el tiempo uno se va, hay que dejar continuidad. Eso hay que garantizarlo de algún modo. Nunca se garantiza nada en lo social, pero cuando uno está seguro de que hay equipo, como se dice siempre, hay equipo. Y el devenir del país nos está desafiando desde otro lugar. Pero yo estoy convencida de que va a haber nuevos debates que van a seguir haciendo de ese espacio por el que siento afecto y agradecimiento también un lugar de apoyo de muchas personas e instituciones de la comunidad, en la que van a contar seguramente con la colaboración desde el punto de vista de la construcción del conocimiento y de las prácticas, porque no es solo aprender en la ciencia política las teorías y demás, que son básicas, que el debate sobre esa da fundamento a lo que queremos hacer, pero de la fundamentación teórica debe salir la metodología, y de la metodología de trabajo debe salir la concreción en el hacer. Y las prácticas de los politólogos de la UNER han dado muestra de que están encaminadas en ese sentido. Seguramente van a poder contribuir a los nuevos tiempos, debatiendo, discutiendo y marcando una impronta siempre de promoción humana, que creo que es lo que aspirábamos a dejar. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras. Desde acá, infinitamente agradecidos por compartir esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ustedes.